Hola a todos, en este vídeo vamos a comenzar a estudiar las funciones valor absoluto. La función valor absoluto más sencilla es la función valor absoluto de x. Fíjense que el valor absoluto se pone entre dos barras verticales y es una función que asocia a cada valor de x el correspondiente valor positivo. Es decir, el valor absoluto de menos 3 sería 3, el valor absoluto de 0 sería 0, y el valor absoluto de un número positivo, por ejemplo de 5 positivo, sería 5. La función valor absoluto no es una función elemental y hay que traducirla a la correspondiente función a trozos que es equivalente a ella. Vamos a ver qué pasos hay que seguir para poner a trozos una función valor absoluto. El primer paso es igualar a 0 el argumento. Igualamos a 0 el argumento, es decir, lo que está dentro del valor absoluto. El argumento del valor absoluto. Por ejemplo, si nosotros tenemos valor absoluto de x, igualaría lo de dentro, que es x, a 0. ¿De acuerdo? Y otro ejemplo, si yo tengo el valor absoluto de x, por ejemplo, menos 5, igualaría a 0 lo que tengo dentro del argumento, es decir, x menos 5, y si despejo x, x sería 5. El segundo paso es ordenar de menor a mayor los valores que hacen 0 el argumento. Aquí, como son funciones lineales, los argumentos solo hay un valor, luego no hay que ordenarlo, pero si fueran funciones cuadráticas o polinómicas en general, hay que ordenar todos los valores de igualar a 0 el argumento de menor a mayor. Y estudiar el signo del argumento en los intervalos que se generen entre esos valores. Por ejemplo, el valor absoluto de x, el argumento es x, y como el único punto es 0, solo se generan dos intervalos, de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Antes del 0, si sustituyo en x cualquier valor negativo, pues obviamente es negativo. Y si sustituyo un valor positivo, positivo. Esto sería para i igual a valor absoluto de x. Y para i igual a valor absoluto de x menos 5, el argumento es x menos 5 y como hemos visto se hace 0 en el 5. Se generan dos intervalos entonces. De menos infinito a 5, si nosotros sustituimos un valor de menos infinito a 5, por ejemplo el 0, 0 menos 5 me da un número negativo. Y un número posterior a 5, por ejemplo el 10, 10 más menos 5 es 5, es un número positivo. ¿De acuerdo? Tercer paso, se pasa a trozos la función cambiando el signo en los intervalos en los que el argumento es negativo y dejándolo igual en los intervalos en los que el argumento es positivo. Por ejemplo, de i igual a valor absoluto de x se generarían dos trozos. En el primero, ya que el argumento es negativo, cambio el signo del argumento, si x menor que 0. Y en el segundo, como es positivo, el argumento se deja igual. ¿Dónde se pone el igual a 0? Pues daría igual ponerlo en una rama que en otra. En cualquiera de las dos desigualdades se puede poner. Nosotros, por convenio, lo vamos a poner siempre cuando aparezca el menor. Pero si lo ponemos cuando aparezca el mayor, daría igual. I igual a valor absoluto de x menos 5, pues antes del 5 es negativo, luego cambio el signo, si x menor que 5, y a partir del 5 es positivo, luego lo dejo igual. Y como hemos dicho que el igual lo pongo donde aparezca siempre el signo menor, pues lo pongo aquí. Vamos a ver ahora cómo se representa una función valor absoluto. Es importante decir que este método para representar valores absolutos solo es válido cuando yo tengo el valor absoluto afecta a toda la función. Funciones de ese tipo, ¿de acuerdo? Si el valor absoluto solo está en una parte de la función, lo que habría que hacer es poner en ramas la función, ya lo veremos ahora cómo se hace, y representar esa función a trozos. Bien, el primer paso es representar la función sin el valor absoluto. Es decir, representar solo el argumento. En este caso sería representar i igual a x y en este caso i igual a x menos 5.
En ambos casos es una recta. Y igual a x, pues si yo le doy a x el valor 0, la y vale 0, y si le doy a la x el valor pues 3, la y vale 3. Si yo represento, tenemos el 0, 0, y 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y el 3, 3, que es este punto. Pues ahora se trataría de unir estos puntos. Esa es la función y igual a x. ¿De acuerdo? Para la función y igual a x menos 5, pues le doy valores. Por ejemplo, para la x0 la y vale menos 5. Y para la y0, si hacemos la y0, la x valdría 5. Represento esos valores. Menos 5 de la y, 1, 2, 3, 4, 5, 0 de la x y 5 de la x, 0 de la y. Entonces, si ustedes representáis, unís los puntos, nos quedaría esa recta. Bien, pues el segundo paso para representar un valor absoluto, os recuerdo, en el que toda la función está afectada por ese valor absoluto, se trataría de que los valores de la función que quedan en la parte negativa del eje y, el eje y es el eje vertical, este es el eje y, lo que queda en la parte negativa del eje y es lo que queda por debajo del 0. Este es el 0. Lo que queda por debajo del 0 es concretamente lo que está por debajo del eje x. La parte de la función que queda por debajo del eje x. Pues con esos valores lo que se trata es de reflejar esos valores a la parte positiva. Sería como doblar por el eje horizontal y construir por simetría esa parte de la función que queda por debajo del eje por encima del eje. Yo lo voy a poner como reflejamos esa parte en el eje positivo. Es como si tuviéramos un espejo, ¿verdad? Entonces, esto sería así. Y aquí, pues tendríamos que este valor, que es el menos 5, pues quedaría 3, 4, 5 positivo, ¿verdad? Y yo lo que haría sería, pues, pasar eso. Vemos como la gráfica de un valor absoluto, cuando es lineal, y ahora la parte que está por debajo del eje, pues la quitaríamos. Eliminamos la parte que ha quedado por debajo, mejor, del eje que ha quedado por debajo del eje x, es decir, en la parte negativa del eje y. Con lo cual, nuestra función sería, en este caso, sería esta, esa, y este lado de aquí. En este caso, en el valor absoluto de x, pues sería esta de aquí y esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Es lo que está en amarillo, nada más. Fíjense que la gráfica típica de un valor absoluto es una v, donde la función va a ser continua y vamos a tener un punto, aquí, que va a ser un punto anguloso, donde la función no va a ser derivable. Se ve muy bien el punto anguloso, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplito.
poner a trozos y representar la función valor absoluto de x al cuadrado más 2x menos 3. Recuerden que lo primero para poner a trozos, igualo a 0 el argumento. El argumento del valor absoluto. Es decir, x al cuadrado más 2x menos 3 lo igualo a 0. Si resuelvo la ecuación de segundo grado, me quedaría menos 2 más menos la raíz de 16, que es 4, partido por 2. Me quedan dos valores. Menos 4, o sea, menos 2 menos 4, que es menos 6 entre 2, que es menos 3, y menos 2 más 4, que es 2, partido por 2, que es 1. Luego, yo voy a obtener x igual a menos 3 y x igual a 1 como soluciones. Segundo paso es estudiar el signo del argumento, lo que está dentro del valor absoluto, en los intervalos que se generen. Es decir, yo tengo que estudiar el signo de x al cuadrado más 2x menos 3 y lo que hago es ordenar de menor a mayor estos valores. El más pequeño es menos 3 y lo escribo aquí, y el mayor es más 1. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Pues estudiar el signo, es decir, le doy a la función un valor más pequeño que el menos 3, por ejemplo el menos 5, menos 5 al cuadrado sería 25, 2 por menos 5 es menos 10, menos 3. 25 menos 13 es un número positivo, luego aquí es positivo. De menos 3 a 1 yo voy a coger el 0, que es el más fácil, que está en ese intervalo, y me da menos 3. Y a partir del 1, pues por ejemplo el 2, pues 2 al cuadrado 4, 2 por 2 4, 4 más 4 es 8, menos 3 es 5, que es un número positivo. Ahora lo que haría sería definir la función a trozos cambiando el signo del argumento en los intervalos en que el argumento sea negativo. Es decir, mi función, que es el valor absoluto de x al cuadrado más 2x menos 3, antes del menos 3 es positiva, luego la dejo igual para valores menores que el menos 3. Del menos 3 al 1 es negativa, fíjense aquí que es negativa, luego lo que hago es ponerle un signo menos delante, nada más, cambiarla de signo, menos. Y para valores mayores que 1, lo que hago es dejarla igual porque vuelve a ser positiva la función. Luego la dejo igual, x al cuadrado más 2x menos 3. Como en x igual a menos 3 y en x igual a 1 me va a dar 0, y da lo mismo que sea en el igual, da lo mismo ponerlo en un sitio que en otro. O sea, yo puedo poner el igual pues aquí o también aquí. No en los dos sitios porque queda mal. Recuerden que una función no debería de tener más de una imagen. No tiene más de una imagen para cada valor de x, aunque me da lo mismo, pues lo vamos a poner normalmente siempre cuando aparezca por primera vez el número, es decir, en los valores menores a ese valor. Y aquí lo mismo, lo podría poner o aquí, pero yo lo voy a poner siempre donde aparezca el menor, donde están los valores anteriores, menores a ese valor, que es aquí. Pues ya tengo la función definida a trozos. Ahora tengo que representar la función. Nos fijamos que es una función donde el valor absoluto afecta a toda la función, todo está dentro del valor absoluto. Luego represento el argumento, lo que está dentro del valor absoluto, que es igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Esto es una función cuadrática que se representa, recordadlo, hallando el vértice. El vértice era x igual a menos b partido 2a, siendo b el
el coeficiente del término en x, esto es b, sería menos b, o sería menos 2, partido 2 por el coeficiente del término en x al cuadrado, que como veis que no hay nada, pues se supone que es un 1, ¿verdad? Es un 1 cuando no hay nada. Menos 2 entre 2 por 1 es 2. El vértice me daría, la componente x del vértice, menos 1. Para hallar la componente y del vértice, la coordenada y, mejor dicho, hallo la imagen sustituyendo en la función la x por su valor. Sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. Ojo que aquí hay que poner un paréntesis porque es un número negativo. Si no, parece que estamos restando. Menos 1 al cuadrado es 1. 2 por menos 1 es menos 2. Esto sería 1 menos 5, que es menos 4. Luego el vértice me quedaría en menos 1, menos 4. Menos 1, menos 4. Bien, vamos a dar valores. Ya tengo que el menos 1, menos 4 es el vértice. Le voy a dar valores mayores a menos 1, por ejemplo el 0 y el 1. Para x igual a 0 vale menos 3. Para x igual a 1, pues sería 1 más 2, que es 3, menos 3 es 0. Ahora le voy a dar el menos 2 al cuadrado 4, más menos 2, 2 por menos 2 es menos 4, esto me daría menos 3, y si le doy el valor, pues menos 3, sería menos 3 al cuadrado 9, menos 6 menos 3, que es 0. Luego represento. Bien, vamos a representar esa parábola, menos 3, 0, 1, 2, menos 3 ceros este punto, menos 2, menos 3, este punto sería este, menos 1, menos 4, que es el vértice, sería este, y ahora el 0 es menos 3, aquí, y el 1 vale 0. Ahora lo que tendré es que unir esos puntos. Esa sería más o menos la parábola. ¿Qué hago ahora? Pues ahora, todo lo que esté por debajo del eje Y, recordad que el eje Y es este, pues todo lo que esté, y este es el eje X, todo lo que esté por debajo del eje Y, es decir, todo lo que esté por aquí, lo voy a pasar hacia arriba. Vamos a ayudarnos pasando este punto de aquí, tendríamos ese punto ahí, y el menos 1 pues sería ahora en el 4 positivo, lo estoy pasando a la parte positiva. Luego, la curva sería ahora esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta de aquí. Y esto lo prolongaría. ¿De acuerdo? Ahora lo que se trataría es de borrar la parte negativa, la parte por debajo del eje X. Esa especie de W sería la función que me han mandado representar. Vemos claramente cómo los puntos donde la función se hacía 0, el argumento se hacía 0, que eran el x igual a menos 3 y el x igual a 1, pues estos puntos son puntos angulosos de la función. Puntos donde la función no va a ser derivable. Pues bien, gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo que será a continuación de este.